No juegues con el ciervo. Desde mi niñez hasta la adolescencia había crecido con esa repetición de frase todo el tiempo, como si los ciervos fueran peligrosos, pensaba. De todas formas había algo raro en mí, verán, esa frase me lo empezaron a decir cuando tenía 7 años y lo extraño acá es que no recuerdo perfectamente mi niñez desde esa edad, toda mi etapa de 6 años eran un completo misterio para mí. Ahora ya tengo 25 y durante todo este tiempo pensé que se debía a que yo era muy chico para aquel entonces, que mi mente no era capaz de guardar mis vivencias de esa época, pero porque sí lo hizo desde que cumplí los 7. ¿Acaso hay un desarrollo significativo en el cerebro dentro de los 6, 7 años? ¿O porque tal vez mis experiencias hayan sido aburridas o intrascendentes? Aún no lo sé con certeza. Pero no les mentiré, poco me importaba a mí la razón de ese hecho hasta que hace unos días, todo cambió. Como dije al inicio de esta anécdota, yo crecí con aquella frase de no jugar con el ciervo, la responsable de eso fue mi madre. Pensé que exageraba, que en realidad tenía que tener más cuidado con los perros o los malditos mapaches que unos simples ciervos. Pero bueno, supongo que me lo decía debido a que aquel tiempo vivíamos cerca de un gran bosque, así que en cierta parte sí debía tener más cuidado con los ciervos, ya saben, por la cantidad de ellos. Como sea, dejando de lado mis interminables conjeturas, quiero dar inicio de una vez por todas esta historia. Todo comenzó esa mañana, donde solo una llamada bastó para destruirme. Mi madre, quien había pasado sus últimos años luchando contra el cáncer, había fallecido. Al parecer tantos medicamentos y la quimioterapia no fueron suficientes para evitar lo inevitable. No quiero rememorar lo que fue ese día, pero obviamente lloré mucho. Mi madre siempre había sido muy sobreprotectora conmigo y siempre estuvo ahí en mis peores momentos, lo que hizo que su entierro haya sido mucho más triste de lo que ya era. Aproveché que su funeral se realizó en la antigua ciudad, por lo que después de eso me dispuse a ir a mi vieja casa, la cual era medianamente grande, pero comparada al bosque era una simple hormiga. Todo seguía igual, mamá era de esas personas simples y minimalistas, no coleccionaba platos, vasos, cuadros o peluches, simplemente tenía lo necesario y ya, siempre me gustó eso de ella. Mientras investigaba la casa nuevamente recordaba viejos momentos, donde jugaba o hablaba junto a ella, hasta que llegué ante esa puerta, la puerta que me daba genuino terror de niño, la puerta hacia el depósito. El depósito me solía dar miedo seguramente por la oscuridad del lugar y de cómo estaba repleto de cosas que se amontonaban, dando una silueta de un gigante. Pero ahora las cosas habían cambiado, ya no tenía miedo de las viejas sillas o a ropa rota, sino que fue reemplazado por la nostalgia. Entre tanta basura que encontré, hallé una en particular, era una simple caja de madera que traía una cerradura, pensé que sería difícil abrirla pero en tan solo 3 intentos se abrió por completo, al hacerlo sentí que había abierto la mismísima caja de Pandora, porque allí adentro aguardaban unas cosas simples, pero que me traían muchos recuerdos. Hojas con dibujos. Creo que es muy generoso llamarles dibujos porque se asemejaban más a simples garabatos con formas geométricas, pero bueno, sospeché que eran mis dibujos de niño, pero yo no dibujaba así, recordaba perfectamente mi estilo de esos años, y esos claramente no eran míos o tal vez sí, pero de cuando aún era más pequeño, de esos 6 años borrados de mi mente. Con eso en mente empecé a hojear cada uno de los dibujos detenidamente, tratando de descifrar su significado o en todo caso poder recordar algo, aunque el resultado siempre fue el mismo. Dibujos de paisajes. Extrañamente parecía que mi yo de niño odiaba dibujar personas hasta que en uno de los últimos encontré el dibujo que me dejó en shock. Por primera vez me había dibujado a mí mismo, estaba hecho de palitos pero sin dudas era yo porque de mí salía una flecha que literalmente decía, yo. Pero ese no era el problema, sino de quien estaba al lado mío, estaba dibujado de la misma forma pero su flecha decía, Tomás. Tomás, 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 Tomás. Ese nombre quedó grabado en mi mente, ¿quién era Tomás? Además, para hacer aún más extraño la situación, junto a aquella flecha que tenía el nombre del chico, estaba puesta el título de Mi mejor amigo.
Empecé a sospechar, recordaba muy bien a mis amigos y nadie llevaba ese nombre, sin contar que jamás consideré a uno de ellos como el mejor. Entonces, ¿quién era ese tal Tomás? Su nombre seguía sin aparecer en mi mente, por lo que decidí ver el último dibujo de todos. En este, estaba yo y ese tal Tomás nuevamente, pero este último se encontraba arriba de lo que parecía ser un ciervo sin astas de un extraño color negro. No sé si existían ese tipo de color en ese animal en específico, pero mi respuesta a ello fue pensar que simplemente lo pinte así por no tener otro color. Volviendo a la otra duda que se me había generado, ¿qué significado tenía el dibujo? Simplemente me convencí de que era alguna especie de excursión rara hecha por el jardín, pero aún no podía encontrar respuesta convincente ante la duda de saber quién era Tomás. Guardé los dibujos nuevamente dentro de la caja, mi cabeza me dolía de tanto pensar, y no me encontraba en mi mejor momento anímico como para seguir pensando en algo que no conocía. Así que simplemente salí del depósito para dirigirme a la sala. Una vez allí me senté en el sofá, mi mente no me dejaba concentrarme por lo que empecé a sentirme inquieto, no sabía qué hacer para sacarme este dolor intenso de encima hasta que misteriosamente desapareció. Esa fue la gota que rebasó el vaso y fue el detonante para que decidiera ir a dormir. Empecé a apagar todas las luces del hogar, desde el baño hasta las habitaciones, y me fijé detenidamente que cada ventana o puerta estén bien cerradas. Entre ese control con la ventana noté que del otro lado, en la inmensa oscuridad, más allá de la calle, en lo que parecía ser unos arbustos del bosque, hacían unas extrañas luces blancas que me miraban fijamente. Me sentí extremadamente incómodo, traté de todas las formas para averiguar si no era una mala pasada de mi mente, pero esas luces no se fueron ni aunque haya tratado de cerrar repetidamente las cortinas o parpadear muchas veces, simplemente aguardaban ahí entre los arbustos sin hacer el mínimo movimiento. Una parte de mí quería dejarlo pasar, pero la otra quería averiguar qué carajos eran, por lo que terminó ganando esta opción. Salí de la casa con una linterna y apunté rápidamente hacia los arbustos. Una vez estuve cerca del asfalto, solo nos separaba la calle que dividía nuestros dos caminos. Entonces pude verlo bien, era un gran ciervo con astas gigantes que se extendía hacia el cielo, su pelaje misteriosamente era de color negro, el cual hubiera pasado desapercibido si no hubiera traído mi linterna. Esas luces que había visto en realidad eran sus ojos, los cuales aún seguían viéndome fijamente. Hice movimientos bruscos y grité para que se fuera, pero siguió estando inmóvil en el lugar. Me rendí pensando que era una especie de estatua hecha por alguien de la ciudad. Total, siempre había algún bicho raro que le encantaba hacer estas cosas. Aunque me haya convencido de esa interpretación, aún estuve inquieto cuando llegué a casa, por lo que tranqué de una vez por todas las entradas y las ventanas para sentirme seguro. Una vez hecho esto, me dirigí hacia mi antiguo cuarto, el cual seguía exactamente igual como lo recordaba. La cama perfectamente extendida, los pósters pegados en las paredes, mis juguetes en sus cajas y mi ropa tirada bajo la cama. Me acosté sin dudar, había sido un día bastante agitado y solo quería descansar después de tanto. Ya mañana podría averiguar quién era Tomás y el ciervo, pensé antes de quedarme completamente dormido. Al despertar, me encontré en una especie de salón de clases, estaba repleto de niños y juguetes coloridos por todos lados. Yo me encontraba apilando unos bloques uno encima del otro, buscando crear una gran torre colorida. Pero entonces alguien lo tumbó con un solo golpe, me enojé bastante y dirigí mi mirada furiosa para ver quién había sido. La respuesta era obvia, el causante siempre era el mismo. Tomás. Tomás era mi mejor amigo, lo conocí en la sala de jardín de infantes, donde compartíamos mesa. Era un chico extrovertido y siempre le gustaba molestar a los demás. Podría decirse que era mi amigo más que nada porque éramos polos opuestos. Yo era introvertido y siempre me gustaba estar en mi mundo, pero Tomás me obligaba a salir de ahí, buscando siempre ampliar las aventuras. Aventuras que para él eran rayar paredes con fibrones, escupir dentro del auto, patear las mochilas de los demás o romper las hojas donde teníamos que escribir.
Realmente Tomás era un auténtico caso perdido desde niño, supongo que me seguía juntando con él porque sabía que si me alejaba podría molestarlo, y si de por sí ya me molestaba siendo su amigo, no me imaginaba lo que pasaría si no lo fuese. A Tomás siempre le gustó el bosque, solía decir que ahí adentro aguardaban auténticas aventuras, como crear chozas, cazar animales o prender fuego solo usando unos palos. Por aquel tiempo Tomás veía una serie de supervivencia, así que supongo que sacó la idea de ahí. Yo solía fingir aceptar sus locuras porque sabía que al final nunca se animaría realmente a entrar al bosque, ya que una parte de él tenía miedo a esa espesura que se extendía más allá de la ciudad. Pero ese miedo desapareció cuando nos fuimos de excursión, o bueno, mejor dicho, nos adentramos solo un poquito dentro del bosque, lo suficiente como para poder ver a los animales de ahí, como las ardillas, los malditos mapaches o los ciervos. Recuerdo que uno en particular se acercó a Tomás, este temblaba del miedo pero desapareció inmediatamente cuando el animal empezó a lamerle la cara. Recuerdo que ese ciervo era bastante extraño, su pelaje era extremadamente oscuro como para ser la de un ciervo, pero lo más misterioso de todos, es que nadie a excepción de Tomás y yo podía verlo. Podía ver cómo nuestros profesores y compañeros pasaban de largo sin notar la presencia de aquel ciervo oscuro sin astas, como si no existiese. No pude sacar una respuesta a eso inmediatamente, pero decidí ignorarlo, no pensaba que traería problemas más allá del simple hecho de seguir a Tomás a todos lados. Además debo decir que nunca había visto tan feliz a Tomás, parecía como si toda esa maldad que tenía desaparecía al momento en que entraba en contacto con el ciervo. Recuerdo que esa semana Tomás estuvo más tranquilo de lo normal, no molestaba a los demás e incluso me ayudaba en ciertas actividades físicas. Hacía todo eso para luego desaparecer por las tardes, según su madre, porque había conocido a un pequeño ciervo que siempre lo acompañaba a jugar a mitad del bosque. No hice nada para interrumpir eso, me bastaba el hecho de que me dejara en paz, y pensé que así se quedaría la situación por un buen tiempo. Hasta que un día alguien tocó mi puerta, era Tomás obviamente, pero tenía un aspecto fuera de lo común. Muchos moretones por todo el cuerpo y un gran moretón en la parte superior del ojo. Su personalidad también había cambiado, ya no era el niño molesto o el tranquilo de hace algunos días, sino que estaba mucho más triste y melancólico que antes. Pregunté qué había pasado, pero tardó varios minutos en responder y cuando lo hizo me dejó un poco inquieto. Su padre lo había golpeado. No entré en detalles, sabía que el papá de Tomás era un tipo peligroso pero no sabía cuánto. Pensé que el chico había venido a jugar un poco pero me dijo que en realidad venía a invitarme a algo. Dijo que el ciervo se había ido desde que su padre lo golpeó y por eso quería entrar al bosque a buscarlo. Pensé que era chiste, él sabía sobre todas las cosas que yo era bastante miedoso, invitarme al bosque de esa manera y más encima solo será una sentencia para que empiece a llorar. Pero su cara siguió seria, entonces entendí que no era chiste, genuinamente vino en busca de mi ayuda, me invadió un poco el sentimiento de alegría de saber que posiblemente Tomás ahora me veía como su amigo. Tal vez por esa ceguera sentimental es que terminé aceptando. Nos adentramos al bosque cerca de la tarde con nuestras botas ya que había llovido hace poco y la tierra estaba bastante húmeda. Al principio me dije que no tendría miedo, pero rápidamente al ver el inmenso lugar en el que estaba metido mis piernas temblaron, caminamos un poco más hasta que simplemente no pude. Me detuve pidiéndole volver, que le podíamos pedir a mi padre que nos ayudará a buscar más tarde, pero Tomás pareció ignorar mis palabras y siguió caminando. Yo tragué saliva, la situación ya no me estaba gustando, pero le di el beneficio de continuar un poco más. Cuando noté que estábamos caminando sin rumbo, decidí detenerme y agarrarle del abrigo en busca de respuestas. Él me dirigió una mirada enojada y exclamó que yo era un maldito cobarde, un gallina y miedoso total, que siempre había odiado eso de mí y terminó por empujarme. Naturalmente pensé en ignorarlo, no era la primera vez que me lo decía, pero en ese momento fue diferente, tal vez porque me había herido de verdad después de haber confiado en él.
Por eso le devolví el empujón que lo hizo retroceder bastante. Él sin mirarme me volvió a empujar haciéndome caer al suelo. Eso activó cierto desprecio en mí, fingí que me había dolido y bajé la guardia a propósito. Tomás increíblemente pareció acercar su brazo hacia mí como si se arrepintiera de todo, pero me encontraba fuera de sí. En cualquier otro momento hubiera aceptado su ayuda, pero justamente en ese no. Cuando noté que había descuidado su defensa, arremetí rápidamente con todo mi cuerpo hacia él, lo que provocó que cayera al suelo bruscamente. En ese momento solo pude escuchar un sonido que retumbó en toda mi cabeza. Crack. Mi mente se nubló y misteriosamente todo se puso negro. Pasó varios minutos así hasta que nuevamente volví a ver la luz. Pero ya no me encontraba en el bosque con Tomás, sino que ahora me estaba dirigiendo hacia mi casa en lágrimas con toda mi ropa manchada de tierra. Mis dedos de la mano me dolían y mis piernas temblaban del cansancio. No era capaz de razonar en ese momento y solo caminé en dirección a la puerta de mi casa, de la cual se abrió saliendo mi madre de ahí. Me desperté del sueño extremadamente sudado. No me había pasado esto desde que tenía pesadillas de niño. Me agarré fuertemente la cabeza y quedé algunos segundos pensando lo que había visto. Eso no había parecido un sueño normal, sino que era literalmente una visión de mi pasado, de esos 6 años que juraba haber olvidado. Pasé repetidamente mi mano sobre la cara, mi mente estaba en blanco hasta que lentamente empecé a entrar en razón. Me levanté de la cama entre suspiros y pasé el día totalmente callado en la casa, solo limitándome a ver fijamente a la nada en el sofá, con solo una idea en mente. Hubo algo más. Algo había en mi cabeza que me hacía pensar que en ese corte abrupto que hubo entre la caída de Tomás y mi yo de niño volviendo a casa hubo algo más, algo que mi mente simplemente trató de evitar o de ignorar. Tal vez ahí yacía la razón del por qué mi mente decidió olvidar toda mi etapa de los 6 años. Y solo había alguien que podía responder a esa pregunta: mi madre. Sospeché que ella ocultaba algo. Si los últimos minutos de la visión eran verdad, eso significaba que mi madre tuvo que saber algo. Como dije al inicio de esto, ella era muy sobreprotectora conmigo, entonces eso me hacía pensar que claramente tenía que estar relacionada a esto. Pero bueno, ella ahora estaba muerta y muy posiblemente se habría llevado el secreto a la tumba. Si no fuese por la existencia del maldito depósito, tenía que haber algo ahí. Me convencí de ello y sin dudarlo corrí hacia esa dirección. Pasé toda la tarde buscando entre la basura de años, tirando cajas, moviendo muebles, agarrando ropa, etc. Realmente buscaba algo que ni yo sabía qué era, porque no tenía ni siquiera una idea de lo que podía ser. Pero aún así me agarraba de la poca esperanza de encontrar algo que me ayudara a recordar un poco o que en todo caso, me ayude a descifrar qué trató de ocultar mi madre. En uno de esos empujones que le di a un gran viejo mueble, se cayó un frasco que contenía comida absolutamente podrida, por lo que todo el lugar se llenó de un olor putrefacto y asqueroso. Puse mi dedo sobre mi nariz y llevé mi vista hacia arriba, en busca de ignorar el desecho tóxico que acababa de caer. Fue entonces que encontré un folio arriba de las estanterías, la agarré y por la transparencia del objeto pude ver la fecha de las hojas. Julio del 2005. Una sonrisa aliviada se dibujó en mi rostro. Esa fecha era justamente la época en donde tenía 6 años. Rápidamente salí del depósito porque ya el olor era insoportable y muy seguramente hubiera vomitado en cualquier momento. Me dirigí hacia la cocina, que era el lugar más cercano, y sin sentarme por la emoción, empecé a leer solo para llevarme una decepción. La letra. Era la misma letra en cursiva de los doctores, la misma letra ilegible que me hacía la vida imposible de niño y de ahora como adulto. Traté con todos mis esfuerzos de entender algo, pero entre la suciedad, humedad y la letra era simplemente imposible. Solo pude sacar el dato de que en realidad no era un doctor, sino que era un psicólogo. Eso me hizo dar la razón con que mi madre se hizo algo al respecto, pero no me servía para nada si no entendía el contenido. Empecé a leer las hojas una tras otra, buscando alguna que sirva, pero no lo estaba haciendo y eso provocó que mi ansiedad creciera exponencialmente. No podía creerlo. En ese momento el deseo de la verdad se había vuelto mi mayor meta y no podía creer que el resultado se me escurriera frente a mí.
estaba por tirar todo de la frustración, pero fue en ese momento que llegué a la última hoja. Hoja que por fin no estaba escrita en cursiva y era más legible, decía esto. Él culpa al ciervo, para ocultar su culpa, no dejes que juegue con él nuevamente porque podría revivir el fatídico día. Aún es un niño, es mejor que crezca con una mentira que sabiendo la verdad. Sentí una mezcla de alivio y de confusión, por fin había dado con el resultado y si era verdad que mi visión no me había mostrado todo, algo había pasado en ese corte y ahora lo sabía al 100%. Ya con esto entre mis manos me tranquilicé un poco, al final mi madre sí se había preocupado por mí y eso me orgullecía. Al recordarla sentí unas lágrimas caer por mi rostro, las cuales rápidamente saqué ya que no quería llorar aún. Me fijé la hora por mi celular y noté que ya era de noche otra vez, no me había percatado todo el tiempo que desperdicié en ese depósito infernal. Pero aún así me servía, porque podría volver a soñar con esa visión y lo daría todo para ver ese corte que mi mente trató de ocultar. Procedí a hacer el mismo procedimiento que la noche anterior. Apagar todas las luces de la casa y fijarme si tanto las ventanas y puertas estaban bien trancadas. En ese momento sentí una pizca de curiosidad, me encontraba en la misma ventana en que la noche anterior había visto aquel ciervo, así que decidí averiguar si es que aún estaba ahí, lo que vi me hizo retroceder del miedo. Ya no estaba en el bosque, sino que ahora se encontraba en mi maldito patio. Esas luces blancas que tenía por ojo me apuntaron hacia mí y tal como imaginaba no hizo ningún movimiento. Tragué saliva, entonces al final no era una estatua, creo que eso lo hacía aún peor. Traté de volver a hacer movimientos para que se asustara pero no sirvieron, el miedo chocaba fuertemente contra mi corazón y sentía que este estaba por salirse, así que cerré las cortinas rápidamente. Sin dudarlo tranqué todo y esta vez empecé a poner cajas y muebles pequeños sobre las ventanas, para la puerta principal puse el gran sofá. Y solo fue así como pude sentirme tranquilo, no del todo, pero lo suficiente como para dejarme dormir. Llegué a mi cuarto y solo por las dudas, también apoyé un ropero sobre la puerta, estaba demasiado paranoico pero no me importaba, solo quería soñar una vez más para averiguar la maldita verdad, si lograba saberlo me iría a la mierda ni bien me levantara, exclamé antes de apoyar mi cabeza contra la almohada. Al abrir mis ojos me encontré rápidamente con una inmensa oscuridad, empecé a mirar a mi alrededor y solo podía ver árboles y arbustos, pareciera ser que había vuelto al mismo momento antes de despertar. Pero no estaba viendo a Tomás por lo que de manera repentina miré hacia abajo y ahí lo encontré. Yacía completamente inmóvil en el suelo y eso hizo que algo dentro mío se rompiera. Me acerqué a él sin dudarlo, comencé a moverlo pero no respondía, quise aferrarme a la idea de que muy posiblemente esté haciendo una broma, una muy mala broma, pero que al fin y al cabo era típico en él, pero fue cuando noté una piedra abajo de su nuca. Una piedra que en ese momento estaba cubierta de sangre, solo pude cerrar los ojos de lamento y me levanté. Sentí mi corazón palpitar como nunca antes, mi cuerpo empezó a fallar y mis piernas colapsaron, caí confundido al suelo sin saber qué hacer. Ya estaba oscureciendo y no podía volver así como así a casa, se darían cuenta de lo sucedido y yo podría terminar en la cárcel. Creo que la razón del por qué estaba tan desesperado era por eso mismo, tenía miedo de cómo podían reaccionar y de dónde podía terminar por mis acciones, jamás se me cruzó por la mente la situación de Tomás. Solo me quedaba una opción y sinceramente tardé bastante en aceptarla, agarré las piernas de mi antiguo amigo y empecé a estirarlas, como dije, había llovido hace poco por lo que la tierra estaba húmeda, eso resultó beneficioso ya que el cuerpo de Tomás se deslizaba como serpiente aún siendo pesado. Mi mente estaba completamente en blanco, ni siquiera se me había cruzado la idea de que me encontraba literalmente moviendo el cadáver de una persona solo, muy seguramente haya sido por la adrenalina pero siendo sincero, no me importaba, solo quería salir de esta situación de mierda en la cual me había metido. Fue en ese momento que llegué a un pequeño claro, la adrenalina ya se me había pasado por lo que ahora sí, mis piernas cayeron al suelo totalmente rendidas, no podía levantarme aunque quisiera por lo que seguir hacia adelante no era una opción. Miré para todos lados buscando alguna forma de esconder el cadáver pero ninguna me convencía, mi cuerpo
cuerpo empezó a agitarse por la ansiedad, y no tuve más opción que comenzar a excavar con mis propias manos. La tierra estaba mojada, por lo que al inicio era fácil poder cavar. Me encontraba totalmente concentrado, quería sí o sí deshacerme del maldito cadáver de una buena vez, por lo que no noté que ya la tierra empezó a volverse sólida de nuevo. Mis manos siguieron cavando sin importar de esa condición, aun cuando la sangre empezó a escurrir por mis dedos por el dolor. Seguía y seguía hasta que simplemente decidí parar. Me arrastré como pude y agarré a Tomás del abrigo y lo deslicé lentamente por la tumba improvisada que había hecho. Fue entonces cuando recuperé las energías para al menos poder levantarme. Al hacerlo pude ver que los ojos de mi antiguo amigo seguían abiertas y me miraba hacia mí. Aún con la oscuridad del bosque cubriendo todo, podía ver con claridad aquellos ojos penetrantes, viéndome fijamente como si supieran exactamente lo que había sucedido. Pero no reaccioné, solo quedé viendo la tumba unos minutos para luego volver a taparla con la tierra. La verdad es que, desde el momento en que arrastraba a Tomás no me sentía como yo mismo. Pasé horas enteras sin llorar o hacer alguna expresión de asco o de miedo, simplemente me mantuve serio todo el trayecto hasta ahora, que fue cuando me desplomé cerca de la tumba que sentí un peso gigantesco. La oscuridad cubrió mi mente y lágrimas empezaron a salir de mis ojos, mi cuerpo temblaba y yo solo podía repetir: lo siento. Lo siento. Lo siento. No era capaz de escuchar nada, me puse en posición fetal repitiendo una y otra vez la misma frase mientras sentía una extraña brisa que chocaba mi cuerpo. No tenía ganas de moverme y si hubiera tenido la oportunidad, hubiera acabado con mi vida ahí mismo. Me sentía solo, desamparado, sumamente culpable y cansado. No hace falta mencionar que no recordaba el camino de regreso, por lo que ya me sentía como un cadáver en vida. Empecé a imaginar el futuro que me tocaría vivir, fugitivo de la ley, viviendo a base de frutas y cazando animales, preparando refugios para los días con lluvia y de la fría noche como si fuese un hijo de la selva. Fue entonces que empecé a escuchar las hojas crujir, luego fueron las ramas para que a lo último suenen los arbustos. Dirigí lentamente mi mirada llena de lágrimas y de tierra hacia la dirección de los ruidos y vi unas luces blancas apuntarme. Normalmente sentiría miedo, pero en ese momento sentí una extraña tranquilidad saliendo de ahí. Era un ciervo, sin astas y de pelaje oscuro. Aquellas luces eran sus ojos. Este ciervo se acercó lentamente hacia mí y una extraña sensación de familiaridad invadió mi cuerpo. Sentía que ya lo había visto antes, pero mi mente no era capaz de recordar. El ciervo se acercó a mí y bajó la cabeza, en señal de amistad y acercamiento. Lo acaricié sin pensar y él respondió lamiéndole la cara. Con cada lamida que hacía, podía sentir como mi cuerpo volvía a la normalidad, el miedo iba desapareciendo y toda esa angustia se había ido. Todo gracias a ese ciervo, quien luego de algunos minutos empezó a caminar en una dirección desconocida. Yo no quería quedarme solo de nuevo, por lo que empecé a seguirlo. Caminé detrás suyo sin detenerme por algunas horas, hasta que se detuvo. Fue cuando vi mi casa a lo lejos, la extrañeza invadió mi cuerpo. ¿Cómo era posible que conociese el camino hacia mi casa? El ciervo parecía no querer moverse y juro que hasta hacía movimientos con su cabeza en señal para que me fuera. Tardé en hacerlo, porque dudaba de lo que estaba viendo. No fue hasta que vi la sombra de mi madre pasar por la ventana que empecé a llorar del alivio. Realmente había vuelto a casa. Caminé empapado de tierra húmeda y con los dedos de la mano llenas de sangre hacia mi casa, de la cual mi madre salió desesperada al verme en un estado tan deplorable. Recuerdo que traté de explicarle todo, pero mi mente se bloqueó, no era capaz de rememorar lo sucedido con exactitud y sentía que me faltaban momentos de lo ocurrido. Jamás confesé lo sucedido, no porque quisiera ocultarlo, sino porque no lo recordaba. Según mi versión, un extraño ciervo se llevó a Tomás. Yo solo quedé inconsciente porque el animal nos atacó. Era una respuesta vaga y con algunas incoherencias, tal vez por eso los padres de Tomás nos llevaron a juicio. Juicio que ganamos porque no había pruebas suficientes como para culparme. Era realmente sorprendente. La tierra en mis manos no poseía el ADN de Tomás y nada de mi ropa que entró en contacto con él. Es como si todas las pruebas hubiesen desaparecido.
Ayude en la búsqueda de Tomás. Recuerdo pasar repetidamente cerca de aquel claro con la policía, con miedo de que vean el evidente bulto de tierra que yo había hecho. Pero al final, jamás vieron nada, el bulto había desaparecido y ellos nunca lo notaron. Pero yo era capaz de verlo, era capaz de ver aquel bulto siendo custodiado constantemente por aquel ciervo que claramente los policías no veían. Con el paso de los años el caso se cerró, Tomás se declaró desaparecido y yo fui declarado inocente, pero que necesitaría varias terapias de ayuda. Ahí pasé muchas sesiones tratándole de explicar al pobre psicólogo lo que había ocurrido, pero jamás pude decirle la verdad absoluta porque ya ni yo lo recordaba. Abrí lentamente mis ojos, noté enseguida que había vuelto a sudar. Ya era la segunda vez que me pasaba, mi mente estaba frito de pensamientos. Mierda, no podía pensar con claridad, alguien estaba tocando la ventana constantemente. Era insoportable, quería reflexionar sobre lo que había sucedido en la visión con Tomás, pero ese ruido no me dejaba en paz. Totalmente irritado me levanté de mi cama y salí del cuarto rápidamente en dirección a la cocina, aún seguía medio dormido por lo que tambaleaba bastante y chocaba constantemente entre las paredes. Hasta que al fin llegué al lavadero, sin pensarlo dos veces moví las cortinas en cuestión de segundos. Lo que vi fue lo suficientemente sorprendente para hacerme retroceder y caí al tropezar con mis propios pies. El que tocaba mi ventana, era el ciervo. Se levantaba constantemente en sus dos patas para tocar el vidrio con uno de sus grandes patas, al verme decidió detenerse, y se dio la vuelta mostrándome que llevaba a alguien sobre él. Agarré mi celular y prendí la linterna rápidamente porque no podía verlo, y entonces mi cuerpo se quedó rígido con la mirada completamente perdida. Arriba suyo, estaba un joven el cual parecía caerle sangre desde la nuca, su ropa estaba llena de tierra y su cara era indescriptible porque tenía una mezcla entre la putrefacción y la normalidad. Abrió lentamente su boca y exclamó: